Bienvenidos a Economía Millennial, un podcast de Seguro con Marco. Este es un espacio en el que buscamos hablar de vivencias y consejos reflexivos, sencillos, para que puedas prepararte para las sorpresas de la vida. Yo soy Marco y en este episodio vamos a continuar con el tema que ya estábamos viendo. En el primer episodio hablamos de los puntos de partida, de cómo tu punto de partida puede ser, o más bien es distinto al de otros puntos de partida de otras personas. Hablamos un poco del echaleganismo y de lo difícil que está el tema de la pobreza. Probablemente te estés preguntando, oye, ¿por qué estás empezando a hablar de este tema? ¿Por qué empezar el podcast hablando de estos temas? Yo pensaba que ibas a compartir consejos de organización financiera, etcétera, pues así me lo vendiste. Pues sí, pero, mi querido millennial, la razón es que necesitas entender a qué te enfrentas. Sé que sabes que la vida en ocasiones puede estar de la patada, pero si realmente quieres que no te agarren con los dedos en la puerta, necesitas saber contra qué te enfrentas. Y pues que es un remar contra corriente constante. Y vaya corriente. Además, es importante conocer el contexto de las demás personas para ser más empático y buscar soluciones. Si una recesión económica golpea el país, por ejemplo, ¿qué clase social crees que vaya a batallar más? La de menos recursos, obviamente. Y te lo mencionaba en el episodio pasado, y te lo repito, estadísticamente estás más cerca de descender a la base de la pirámide que de ascender a la punta. Es por eso que antes de poder hablar de cómo prepararse económicamente para la vida, debes saber por qué es importante hacerlo. Porque hoy puede que estés bien, pero puede que una mala decisión política, un mal año de economía mundial, causen que ya no lo estés. Entonces, quiero ser claro, en este espacio quiero que reflexionemos juntos. No quiero darte una charla de motivación tipo coach de vida, como algunos que conozco, que te venden la cura de la pobreza diciendo que la clave está en su curso o en su suscripción mensual, que te dicen, ¿eres pobre? Pues deja de serlo. Ok. O que la clave está en tener una mentalidad de tiburón y aprovechar las oportunidades. Y bueno, sí, ok, hay que aprovechar oportunidades. Pero antes de llegar a tener esa mentalidad de tiburón para aprovechar las oportunidades que te da la vida, hay otras cosas de las que tenemos que hablar. Recientemente veía un trend en TikTok, un tema famosillo, algo que se estuvo ahí viralizando, que la verdad es que me causó mucha tristeza. Es de personas mostrando cómo antes del 2020 estaban listas para dar el salto. Se estaban graduando, se estaban preparando para comer el mundo y los golpeó un mal año en la economía y destruyó sus sueños. Y después de mostrar cómo es que ya estaban listos para comerse el mundo, ahora están en trabajos no muy glamurosos, muy alejados de lo que soñaban. En este episodio yo quiero platicarte de un concepto complejo y triste, pero que es necesario reconocerlo, para que en la medida de lo posible uno pueda prepararse para ello. Este es el concepto de los ciclos de pobreza. ¿Qué pensarías, por ejemplo, si te dijera que salir de la pobreza no es tan sencillo como triplicar tu salario 1, 2 o hasta 5 años seguidos? Y listo. Este concepto y pregunta que le escuché recientemente a César, él tiene un canal de YouTube muy bueno que se llama Cordura Artificial. Si te gustan los videos buenos y reflexivos, te recomiendo que lo sigas. Pero en este video, hablaba de esto, de los ciclos de pobreza y me puse un poquito a investigar y de hecho mucho de lo que voy a compartir es de lo que vi en este video con él y unas cosillas que ahí estuve viendo. Y en este trend que puedes ver en TikTok y en YouTube, que es de la canción de Rosa Pastel de Belanova, no sé si recuerdas esa, la de tan, 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 tan. No sé, te hace ver, es esta como ilustración de los ciclos de pobreza, algo que nos afecta como individuos y como sociedad. Una manera de ilustrar la pobreza es imaginándote un parásito. ¿Sí? Un parásito que cuando lo agarras causa un impacto tan fuerte y te deja tan débil, afectando tu mente y las cosas que te rodean,
que incluso cuando logras deshacerte de él te deja tan afectado que toma un tiempo considerable para que te deshagas de sus efectos en tu vida, perdón. Y aún así, no es garantía de que no lo vuelvas a agarrar, porque puede que durante unos años te vaya bien, sin embargo, nunca eso ha sido una garantía de que te va a seguir yendo bien. Ahora, hay gente que se cree la idea de que para resolver el tema de la pobreza solo hay que dar más educación, que la educación es la respuesta y más educación solamente no es la respuesta. ¿Por qué? Porque incluso hay estudios que muestran que, por ejemplo, un niño que provenga de una familia no favorecida, que a los 7 años esté demostrando ser muy inteligente, tener una capacidad intelectual muy alta, para los 18 años ya no tendrá algo especial, ya no va a destacar. Y que de hecho, un niño con inteligencia promedio que haya tenido una condición más favorecida lo habrá superado para esas edades. Los cerebros de los niños con desnutrición que están batallando con el tema de pues buena nutrición durante su etapa de niñez terminan siendo infradesarrollados, o sea, no se desarrollan a su máximo potencial, nunca van a mostrar todo ese potencial con el que nacieron. A pesar de que pueda tener un increíble rendimiento por cosas completamente ajenas a su esfuerzo, ¿sí? Como estar bien nutrido, ya no va a alcanzar todo su potencial. Así que solo educación no es el problema. Resolver el tema de la pobreza no es algo sencillo porque este parásito no es algo que podamos ver o no es algo que se resuelve en días o semanas o meses. Es algo que puede tomar años y hasta décadas. Y de esto es de lo que trata este concepto de los ciclos de pobreza. Tú puedes buscarlo en Google y te recomiendo que lo hagas. Este es un fenómeno en el que las familias se quedan atrapadas en la pobreza por lo menos 3 generaciones. Por ejemplo, imagina esto. 2008, tus padres tenían un sueño. No hacía mucho habían vivido la crisis del 94, del 2000. La economía estaba aparentemente bien, pero algo estaba por suceder. Ellos tenían, así como tú, sueños, ese primer negocio, esa primera casa, ese terreno, ese vehículo que estaban por comprar y de repente, ¡boom!, la economía estalló. Sí, busca sobre el tema en Google o en YouTube, la burbuja inmobiliaria, muchas cosas que sucedieron en el 2008. Pero básicamente esto que sucedió, y puesto de una manera muy simplificada, es que hubo gente influyente que se cegó por la avaricia e hicieron cosas que propiciaron el que la economía explotara. Desplomaron las bolsas de valores y en maniobras turbias se hicieron más ricos. Esto pues afectó a nuestros papás y por consecuencia a nosotros. Así como la economía estalló, también los sueños de nuestros padres estallaron, e incluso los tuyos antes de que los soñaras. ¿Qué edad tenías en el 2008? ¿Qué querían hacer tus papás que no pudieron hacer? Ahora, adelante el tiempo 10 años. ¿Qué edad tenías? La cosa se estaba empezando medio a recuperar, tu familia no estaba donde pudo haber estado, pero a lo mejor no le iba tan mal. Y llega el 2020. Y con ello un evento que pues volvió a hacer caer la economía. Y así como tus padres nos tocó a nosotros, gente que ya tenía todo para saltar al siguiente escalón, que no pudo. Y no porque de repente se quedara o nos quedáramos sin ganas de echarle ganas. ¿Sí? Este es el contexto de este trend que veía en TikTok. Jóvenes que estaban a nada de dar el siguiente paso y se quedaron sin nada. Entonces, ¿cuál es la clave para la riqueza? ¿Sí? Para salir de la pobreza. Y va a sonar muy simple, pero la clave es la acumulación de riqueza. Achis. ¿Qué es eso? ¿Es acaso tener un iPhone, el iPhone más nuevo o la pantalla plana más grande o de esas que veo de repente en las tiendas departamentales que están muy padres? No, eso no es riqueza. Esos son bienes de consumo que en lugar de generar riqueza hacen que gastes tu riqueza. ¿Cómo es que un celular o una pantalla podría ser considerado como riqueza? Pues bueno, si te ayudara con un negocio o para hacer un trabajo, por ejemplo, el celular, pues bueno, que lo utilizaras para tu trabajo o ahorita se me viene una idea de negocio, una pantalla para que, no sé, pusieras videojuegos y los rentaras, no sé. Ahí ya te están generando en lugar de hacer que simplemente gastes, ¿sí? Y pues bueno, obviamente es mejor ser que parecer. Sin embargo, ¿cuánta gente no conoces que gasta mucho en productos que están muy por encima de su ingreso solo por
poder proyectar una imagen ante la sociedad de que tienen dinero, de que tienen riqueza. Sí, son productos bonitos y que dan una imagen de que eres rico, pero que te empobrecen. Siempre será más fácil acumular riqueza cuando las generaciones pasadas ya acumularon riqueza por ti. ¿Por qué? Pues porque el piso o el escalón del que partes es más sólido o alto. Y ahí te va. Piensa en las familias de antes, cuando tus abuelos eran niños y adolescentes. ¿Qué es lo que deberían de estar haciendo los niños? Pues educarse, haciendo contactos, y pues eso les va a dar las oportunidades más adelante, ¿no? Pero ¿qué sucedió? Los menos favorecidos se vieron en la necesidad de abandonar los estudios y la generación de contactos, haciendo más difícil la acumulación de riqueza versus los que sí tuvieron la oportunidad de seguir estudiando y de generar estos contactos. Otra cosa considerada como riqueza, por ejemplo, es el acceso a la salud de calidad. Ah, ¿cómo? Sí, porque tener una enfermedad que no se esté tratando va a detener tu acumulación de riqueza. Por ejemplo, yo soy agente de seguros y trabajo por comisiones. ¿Qué pasaría si me enfermo y no puedo seguir trabajando? No puedo seguir acumulando riqueza. Otras cosas a considerar como riqueza es el acceso a un lugar seguro donde vivir, la posibilidad de descansar, etcétera. La acumulación de riqueza no es algo pues tan simple como tener más dinero. Son todas estas otras cosas las que te van a ayudar para ello. Y no es un fenómeno individual, sino histórico, familiar y geográfico. Ahí te doy un ejemplo. Por un lado tienes a una familia mexicana que después de 5 generaciones de pobreza, pues les nace un hijo muy inteligente, atlético y carismático. Alguien que con mucha suerte y mucho esfuerzo logra ganar 100,000 pesos mensuales. Y por otro lado tienes a una familia de, no sé, que después de 3 generaciones de vivir en clase media, tiene un hijo que gana 60,000 pesos. ¿Cuál crees que vaya a vivir mejor? Uno pensaría que el que gana 100,000 pesos, ¿no? Pues no. Por el hecho de que la familia del primero viene saliendo de la pobreza, tendrá que gastar más para poder hacerse de patrimonio, para poderse mudar a lo mejor a un mejor lugar, más seguro, por mayor oportunidad o por un acceso a mejor educación o servicios. Mientras que la segunda persona de los 60,000 pesos, pues ya los tiene listos para invertirse y para acumular más riqueza. La geografía también es algo que influye en la probabilidad de acumular más riqueza. ¿Cómo? Imagina que una empresa llegó y pues deshizo el lugar donde se encuentra una comunidad. ¿Qué pasa con los sueños de una persona que vivía en esa comunidad? Pues de poner un negocio exitoso en ese espacio geográfico. Se ve imposibilitado o más difícil el que prospere. Se tendría que invertir para mover ese negocio a otro lugar donde no tiene los contactos, donde no tiene los proveedores y pues a lo mejor uno dice, bueno, pues es imposible o no. Pues no, no es imposible, pero es más difícil acumular riqueza. Eso es lo que quiero que veas. Y pues bueno, todo esto gracias a decisiones que no tuvieron nada que ver con el si querían echarle ganas o no. Volvamos al ejemplo del chavo, por ejemplo, que gana estos 100,000 pesos mensuales. Todos estos factores que juegan en su contra, incluso pueden hacer que pierda su oportunidad tanto él como su familia venidera de salir de la pobreza. Porque en el mejor escenario va a tomar las mejores decisiones con su dinero, lo va a invertir inteligentemente, no se va a endeudar, las condiciones de su trabajo siempre serán las mismas y no habrá ningún problema en la economía. Porque si no, seguirá ahí y tendrán que pasar, como lo mencionábamos en promedio, 3 generaciones para que su familia vuelva a tener una oportunidad de volver a salir. De tal forma que esta familia pues va a recordar, al no salir de la pobreza, va a recordar esos momentos como, ay, pues cuando nos iba bien. Esos son los ciclos de pobreza, ciclos en los que hemos caído tú y yo, y probablemente vamos a enfrentar a lo largo de la vida. ¿Por qué es tan difícil salir de la pobreza? Porque no es algo sencillo, ni tampoco individual, es algo generacional. Sí, tus decisiones tienen que ver, pero también tiene que ver el si tu abuelo decidió invertir en un negocio o en un terreno, o si decidió desperdiciar su dinero tomando cuando le iba bien. Tiene que ver también la inflación de tu país, la historia de tu país, la zona en la que vives, los negocios que hay, la accesibilidad a servicios de salud de calidad, los recursos naturales, etc. Todos estos son factores para que puedas acumular de una manera más fácil o que sea más difícil el acumular riqueza.
Todos estamos buscando acumular riqueza. Y es importante conocer el contexto en el que vives, ser más empáticos, reconocer el contexto en el que otros están y poder trabajar juntos. Porque como te decía, hoy puede que estés bien, pero mañana. Ya que hemos hablado de los puntos de partida y de los ciclos de pobreza que vamos a enfrentar en la vida, que hemos enfrentado, pues podemos poco o mucho saber que la vida no va a ser sencilla. Y hay que prepararnos. Algunos de nosotros ya lo sabemos. Otros a lo mejor están por enfrentar eso. Y pues bueno, en la medida de lo posible, pues podemos prepararnos para esto que pueda venir. En los siguientes episodios vamos a hablar de los comportamientos que llegamos a tener hacia el dinero e iremos viendo formas de cómo poder irnos preparando para esos momentos difíciles, que créeme, van a suceder. Muchas veces vivimos la vida sin prepararnos para la vida. Por ejemplo, nadie se casa pensando en que se va a divorciar, nadie emprende un negocio pensando en que va a fracasar, nadie vive su vida pensando en que va a atravesar una enfermedad, nadie hace planes pensando en que tendrá un accidente o que será despedido de su trabajo. Sin embargo, los matrimonios se rompen, los negocios fracasan, las enfermedades golpean, la vida sucede. Y hay que prepararnos. Gracias por escuchar Economía Millennial. Espero que la información sea reflexiva y te invite a tomar ciertas cartas en el asunto, tanto en exigir a la gente al mando mejores condiciones, como en lo personal prepararse para la vida. Estos son temas que me han llevado a mí a pensar profundamente en la vida y buscar que más personas hablemos de estos temas importantes. Nos vemos en el siguiente episodio. Esto fue Economía Millennial, un podcast de Seguro con Marco.